Buenas tardes para todos y todas. Ay, me molesta tanto que digan así, pero bueno, no nos queda otra. Y Para Carlos dice, todes. ah, sí, falta que digamos así. Bueno, chicos, la última clase habíamos quedado en hablando un poco de un término que lo vamos a utilizar y que ustedes lo tienen que entender bien, que es el término de paisaje. ¿No? Es un término geográfico, pero en realidad se utiliza digamos, en varias áreas, ¿no? En varias ciencias, por ejemplo, lo utilizan desde la arquitectura, de ahí que hay arquitectos paisajistas, lo utilizan desde el arte, ¿no? Las personas que hacen, que se dedican a lo que es bellas artes estudian mucho el tema del paisaje, y nosotros desde geografía vamos a tomar ese concepto de paisaje para estudiar, digamos, los cambios morfológicos, los cambios territoriales que se relacionan con las actividades de las personas dentro del paisaje. Y yo les voy a compartir, yo quiero que ustedes me digan si se ve o no, una presentación que yo tengo el PowerPoint sobre lo que vamos a hablar un poquito del concepto de paisaje. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Lo están viendo? Sí. Dice, nuevas miradas sobre el paisaje, sobre el territorio, dice, perdón. Ya hemos visto que el concepto de territorio, ¿no? El territorio es, digamos, el sustrato donde se asienta lo que es la población, las actividades económicas, las relaciones sociales, la cuestión cultural, la cuestión identitaria, porque más adelante vamos a ver el ejemplo que se plantea. Y si ustedes ven, esto es una fotografía tomada desde Villa Nugués, y después le van a entender por qué, se eligió esta imagen. Y ustedes acá están viendo un paisaje que es un paisaje, podríamos decir, rural, ¿verdad? En donde, ¿lo ven o no? ¿Ven bien? Sí. Bien, en donde está, digamos, dividido, se ven parcelas, podemos inferir que son parcelas de cultivo, se ven, se ven líneas de camino, entonces es un paisaje organizado, un paisaje rural que presenta ciertas características. ¿Por qué es importante estudiar el paisaje desde el turismo? Porque ya hemos dicho que ustedes necesitan saber estos conceptos que son como el marco teórico, porque ustedes van a tener el día de mañana, según dónde les toque trabajar, a ver, y si les toca, por ejemplo, ser guía turística de una empresa, les va a tocar hablar de diferentes tipos de, o sea, a ver, diferentes tipos de paisaje. No lo van a decir así como el término de paisaje, pero sí van a tener que explicar, por ejemplo, la cuestión territorial, el origen de la población, las actividades económicas. O sea, tienen que tener un bagaje cultural y mucha lectura de los lugares que ustedes pretenden vender como paquetes turísticos, ¿verdad? Porque ¿quién lo conoce mejor que ustedes? Y hay que tener, a ver, esa cuestión de el conocimiento para poder convencer a las personas que el lugar que están eligiendo es un lugar óptimo para descansar o para hacer turismo. Bueno, acá dice, esto yo es un curso de turismo, de paisaje que yo hice en la facultad, y se presentaban como los contenidos, ¿no? Nuevas formas de entender el territorio y el paisaje y patrimonio. ¿Ustedes tienen una materia donde hablan mucho de patrimonio o no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa materia? Patrimonio cultural. ¿Patrimonio? Cultural. Bueno, acá vamos a ver patrimonio cultural. Bien, acá vamos a ver la relación que existe entre el paisaje y el patrimonio. Y hay patrimonios paisajísticos, sí, y tomamos como ejemplo la quebrada de Humahuaca y el paisaje azucarero de San Pablo. Acá vamos a ver como ejemplo lo que sería, bueno, la quebrada de Humahuaca, que la conocemos, y lo más interesante, esto que nos queda muy cerca. El año pasado se trató de hacer una visita, yo no sé si la hicieron sin mí y no me enteré o no la hicieron, que era de ir a conocer lo que es la Universidad San Pablo T y lo que es el pueblo, o no sé si dar digamos, la categoría de ciudad de San Pablo. ¿Por qué? Porque la historia del paisaje agroazucarero de San Pablo es muy interesante, sobre todo cuando
los Jounugués, digamos, estos personas que vinieron de Francia, compran, ¿verdad?, esas hectáreas e invierten en la primera fábrica, porque antes se le decía fábrica, no se le decía ingenio, para el procesamiento y la creación del azúcar, ¿no? Es una historia bastante linda que después les voy a compartir como esto es sacado de una tesis de doctorado de una colega, Jacqueline Salingrau, que ella se dedica a lo que es patrimonio y paisaje. Es bastante lindo porque si ustedes eligen, por ejemplo, como lugar para recorrer y hacer una guía turística, lo que es la Universidad San Pablo T, que ya es, digamos, es privada y hay que pedir permiso para entrar. Bueno, antes no, antes eso formaba parte de la familia Nogués, que es una familia de origen francés que vino a la provincia, que compró las tierras, no tan solo compró las tierras e hizo, creó la fábrica y después la casa, esa casa muy bonita de estilo francés que ustedes si van a la universidad y están las oficinas de la Universidad San Pablo T, y compró lo que sería todo lo que es el pedemonte y la ladera oriental del Cerro San Javier, y formaron la villa, la famosa Villa Nogués, con todo un estilo francés que ya después les voy a comentar. Entonces se planteó objetivo en este curso, ¿verdad? Examinar el concepto de paisaje, analizar las nuevas dimensiones. Eso no me interesa que lo veamos, digamos, muy detenidamente, pero sí se acuerdan que hemos hablado un poco del concepto de paisaje. No se preocupen porque este PowerPoint yo lo voy a subir al aula virtual y de acá van a estudiar ustedes. Dice, cualquier parte del territorio, ya sabemos lo que es el territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter, y cuando hablamos de carácter tiene que ver con la impronta que tiene ese paisaje, ¿no? Resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. A ver, si nosotros nos ponemos a googlear, hay muchísimas definiciones de paisaje. Este es de la Convención Europea del Paisaje 2000. Los arquitectos tienen otro concepto de paisaje, ¿verdad? Lo entienden, no es que es algo diferente, pero lo entienden de otra manera. Dice, las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los elementos geográficos, como las formas materiales que han resultado de un proceso territorial. ¿Qué quiere decir eso? A ver, los espacios y los elementos naturales. Este espacio que vamos a ver nosotros, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca, ¿verdad? Tiene elementos naturales, y sí, primero que ya estamos diciendo que es una quebrada. ¿Qué es una quebrada? Desde el punto de vista geográfico, bueno, yo le podría decir un montón de cosas, pero no los quiero confundir tanto con cuestiones netamente geográficas, pero la palabra quebrada es una unidad morfoestructural, ¿verdad? Tiene que ver con el origen de lo que sería, de lo que después llamaríamos, para que se creen las ciudades de Humahuaca, de Tilcara, de Purmamarca. Sin ir más lejos, nosotros tenemos la quebrada de Lules. ¿La conocen, chicos? ¿Alguna vez fueron? Sí. Bueno, la quebrada de Lules, ¿por qué se le dice quebrada? Básicamente y muy rápidamente. ¿Qué se inicia primero? Primero está el río, el río Lules, es el primero que aparece morfológicamente hablando. Y después, esto estaba hablando en miles y miles de años atrás, ¿no? Después, con la comprensión de la placa tectónica del Pacífico con la de Sudamérica, se comprime y comienza el surgimiento de las montañas. Al elevarse la montaña va elevándose y el río la va socavando, la va quebrando. El famoso Cañón del Colorado, salvando las distancias, es una quebrada, solo que el río, la comprensión de las placas fue tan grande que la altura o el desnivel entre lo que sería el río y sería la base de la montaña es enorme. Bueno, en Lules pasa lo mismo, pero a pequeña escala. Si ustedes van por la autopista y miran, a ver, hacia el oeste, van a ver muy clarito que está una ladera, ¿verdad? Y después por atrás aparece la otra, y en el medio el río. Hay un concepto que nosotros siempre nos preguntaban en examen en la facultad, que decía, ¿es antecedencia o sobreimposición? Es antecedencia, o sea que el río estuvo primero
El río da origen a la quebrada, lo va quebrando la montaña y va formando y va dándose paso. ¿Mediante qué? Mediante la erosión. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando nosotros, cuando uno estudia la quebrada de Humahuaca, ¿por qué se llama quebrada? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay un río que quebró la montaña, ¿verdad? Y formó un valle en B. El valle en B, bueno, tiene esa forma, ¿no? Esa forma de dos laderas, ¿verdad? Si yo voy transitando por la ruta, voy a ver hacia el lado oeste una ladera que va, digamos que va a la orilla del camino, voy a ver el río, ¿verdad? El río y después otra ladera. Bueno, eso sería un valle, ¿no? O quebrada. Por eso acá han puesto la quebrada de Humahuaca y lo que sería después lo que sería la ciudad o la fábrica del ingenio San Pablo y Villa Nugué. Entonces, las formas materiales serían lo geográfico, lo geomorfológico, dice, y el resultado de un proceso territorial, producida por la suma de una evolución natural, o sea, de lo que es digamos, de lo que es la quebrada en sí, y un suceder histórico. No nos olvidemos que la quebrada de Humahuaca sirvió de paso ¿para quién? Para todos los que venían del Alto Perú. No nos olvidemos que en el Virreinato del Río de la Plata, antes de que se crea el Virreinato del Río de la Plata, nosotros, a ver, todo lo que era el norte de Argentina tenía más injerencia con Perú, por las minas de Potosí. ¿Y qué se traficaba por esa quebrada o por el conocido camino del Perú? ¿Por qué se llama Camino de Perú? Bueno, porque era la senda por donde se iba, ¿verdad? Se circulaba, se pasaba la quebrada, ¿verdad? La quebrada de Humahuaca y se llegaba a las limas de Potosí. Por eso tiene historia, por eso dice, producida por la suma de una evolución natural y un suceder histórico. Dice, y de modo añadido, pero inevitable, incluimos los significados culturales. Y eso también es importante, chicos, porque la población originaria de estos lugares le da la impronta cultural. Es más, ustedes van a ir a la quebrada de Humahuaca y ¿qué es lo que predomina culturalmente? Desde la comida, desde lo que venden los artesanos, de cómo está, por ejemplo, si van a un hotel, el hotel cómo está decorado, ¿qué les ofrece el hotel? Bueno, le ofrece ¿qué? La impronta cultural que tiene ese lugar. ¿Me explicó? O sea, en la quebrada de Humahuaca no van a conseguir un casino, pero sí van a conseguir actividades que tengan que ver con el lugar. No por nada en ese lugar se festeja, sí, la palabra sería se festeja o mucho la cuestión de la Pachamama, porque aparece la madre tierra, porque aparece la connotación del aborigen. Es un lugar muy histórico, desde los tiempos de la llegada de los españoles hasta que luego se crea el Virreinato del Río de la Plata y el centro neurálgico ya no es el Alto Perú, ya no es el norte, sino pasa a ser el Río de la Plata con la creación del puerto. Todo eso nos sirve para entender el dinamismo de ese territorio. Las cuestiones culturales, dice, representaciones e imágenes de tales formas geográficas, es decir, la realidad objetiva y percibida. Chicos, cuando hablamos de paisaje, hablamos del carácter, o sea, del elemento identitario de ese paisaje, y hablamos de la cuestión percibida. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo no va a ser lo mismo que lo que perciban ustedes, Carlos, Mariano y Facundo. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el percibir tiene que ver con lo subjetivo. Yo puedo ver, creer y sentir una cosa y mi compañero puede ver, creer y sentir otra. Por eso el tema del paisaje es tan rico de estudiarlo, porque hay paisajes, como hemos dicho en la clase pasada, hay paisajes lindos y hay paisajes feos, hay paisajes armoniosos y hay paisajes no tan armoniosos, ¿no? Dice, resalta que la historia de un paisaje representa una de las vías fundamentales para su entendimiento, dice, como resultado de un proceso y como valor documental de tal transcurso. Bueno, los paisajes son acumuladores de herencias, miren de importante, que fijan el proceso que lo forma.
¿Qué quiere decir acumuladores de herencia? Bueno, esto de lo histórico. Si yo voy a la quebrada de Humahuaca, me voy a remitir al proceso histórico. Ya llegando, ¿verdad? Huelo a historia. ¿Por qué? Porque veo a la población autóctona, porque veo a qué se dedica esa población. ¿Qué me ofrece esa población como turista? Bueno, me ofrece que compre artesanías. Las artesanías tienen un significado, no por nada están hechas de arcilla o de barro. Si yo compro, por ejemplo, una pashmina o una colcha, ¿verdad? Están tejidas por estos mismos artesanos, cuidadas. Los colores que utilizan no son colores sintéticos, sino son colores creados por ellos. Yo en una oportunidad me compré una pashmina y me explica, primero que tenía un olor yo no sé si el olor a guanaco o olor a la llama, porque era hecha de este hilo de llama o de guanaco. Y otra cosa que era de color verde. Entonces la mujer esta que me lo vendía, la artesana, me decían que para ellos conseguir el color verde la teñían a la lana con el mate cocido. O sea, miren la mano de obra, digamos, el valor agregado que tienen esas prendas, no tan solo desde lo estético, sino también desde lo histórico, porque son cuestiones culturales e identitarias que se vienen transmitiendo de generación en generación, y Dios quiera que nunca se pierda. Bueno, con eso tiene que ver el paisaje. Acumuladores de herencia que fijan el proceso que los forma. Son productos y muestras de su historia. Bueno, esto lo dice Martínez Pinzón, que es un español, ¿no? Y acá dice, empezamos a hablar ya también del término territorio, dice el espacio geográfico entendido como marco de vida, que yo le decía, ¿no? Como espacio contextual de los grupos sociales. A todo el territorio, no solo a lo destacable o a lo bello, sino también incluye los cambios o la reordenación de aquellos paisajes no sobresalientes. Y aquí empezamos a pensar en esto de organización y desarrollo y gestión del territorio, ¿no? Paisajes sobresalientes que no están ordenados territorialmente como para ponerlos como ponerlos en venta, ¿no? Como decir, bueno, a ver, esto quiero promocionar. Por ejemplo, Tucumán tiene una gran deuda con eso, en el sentido de que tenemos muchísimos paisajes bonitos que la gente no lo conoce, porque no hay un ordenamiento, ni una ley, ni algo vigente que yo lo pueda mostrar. Y hay otros que fracasaron en el intento, chicos. Por ejemplo, las ruinas de Ibatim. ¿Las conocen, esas que están pasando lules? Creo que antes o pasando. No. Bueno, no. Ahí es la de San Isidro de Lules. Ahí hay un montón de cuestiones, son ruinas, son muy chiquitas, ¿verdad? Pero en algún momento se las trató de reordenar, de gestionar y de tratar de venderlas como paquete turístico, pero quedó en la nada. ¿Por qué? Porque no hubo una aceptación de la población. O sea, a nadie le interesaba ir a conocer eso. Pero también, ¿por qué? Porque había una mala prensa, una mala difusión y sobre todo, chicos, el desconocimiento de la población. Es decir, cuando ustedes, tengan que promocionar un lugar, primero tienen que dar a conocer ese lugar, porque nadie va a comprar algo que no conozca, a no ser que, salvando la distancia, a no ser que me vendan un all inclusive en el Caribe. Pero si yo promociono algo turístico que tiene que ver con lo cultural, ¿verdad? Un paisaje turístico cultural, yo tengo que conocerlo y dar a conocer a las personas para que las personas puedan elegir de ir o no ir. Esa sería la connotación que tiene en cuanto a relación del territorio. Y ese territorio, ¿verdad? También como el paisaje cultural es un territorio percibido. Y acá habla un poco de lo que es la percepción. Ustedes, todas estas palabritas, no importa que por ahí no les entiendan, pero yo les voy a hacer una listita. Territorio, espacio geográfico, territorio percibido, el imaginario social. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo ponía? Si vemos un hombre corriendo por tal lugar y por tal otro, ¿qué voy a pensar? Bueno, eso tiene que ver con una construcción cultural. Y lo que uno percibe. Dice, ¿qué sería el territorio percibido para nosotros? Es la relación sensible,
la percepción sensorial del territorio observado por el ser humano. Sensorial, ¿qué quiere decir? Que yo no tan solo percibo con la mirada, sino percibo lo que escucho, lo que siento, lo que huelo, lo que saboreo. Si yo me voy a la quebrada de Humahuaca, voy a percibir el olor, un olor característico, porque las personas que viven con el contacto de animales constantemente tienen un olor característico. Por ejemplo, voy a saborear comidas típicas, más allá, y ustedes miran, bueno, pero la humita y el tamal lo venden en Tucumán. Sí, también, pero ahí ustedes si lo prueban, lo van a probar diferente, porque está hecho de manera diferente y está presentado de manera diferente. Y esa que es la comida, es un carácter, ¿verdad?, que le da identidad, ¿eh? Que le da identidad a todo el norte y sobre todo a la quebrada de Humahuaca. Dice, constituye un punto de encuentro entre el objeto y el sujeto. ¿El objeto qué sería? El lugar, o sea, un lugar, la quebrada de Humahuaca o San Pablo. Y el sujeto sería yo, ustedes, Mariano, Facundo y Carlos, ¿no? Entonces, hay una relación estrecha entre el sujeto y el objeto. Y esa relación se tiene que, tiene que ser una relación recíproca, ¿no? O sea, yo esperar del lugar donde voy y pasarla bien, ¿verdad? Y ese lugar, ¿verdad?, tratar de ofrecer cosas que me hagan sentir bien. ¿Me explico? Porque si uno va a un lugar a veranear, a pasear o a hacer un turismo cultural, por ejemplo, y no la pasa... Ya va con una idea. ¿Ah? Ya va con una idea, digamos. Claro, voy con una idea previa, pero resulta que en la realidad no es nada de lo que me mostraron, entonces me desilusiono, no vuelvo nunca más, no lo recomiendo, ¿no? Hay una cuestión negativa. Y ahí da mala fama. Claro, bien. Y ahora vieron que ustedes manejan mejor los sitios, por ejemplo, cuando uno va de vacaciones y tiene que después calificar, no sé, calificar, bueno, a ver cómo te atendieron, si te recibieron bien, si te dieron todas las atenciones, depende del lugar, uno hasta puede calificar y lo puede calificar mal. Dice, entre el espectador y el hecho de que hay algo para ver, miren de interesante, algo que se ofrece a la vista. O sea, yo cuando hago turismo tengo que ir a ver algo. O sea, ese territorio me tiene que presentar algo. Y hay una estrecha relación en que hay algo para ver, ¿verdad? Y que se ofrece a la vista, dice. En la percepción también reside una parte importante de la carga cultural del paisaje, una carga que se manifiesta tanto en la materialidad de cada fisonomía modelada por la acción humana, o sea, lo que el hombre transforma, como en sus imágenes y representaciones sociales, lo que nosotros creemos. Modelos paisajísticos habla y de referencia que se proyectan a veces en las expresiones artísticas literarias. A ver, ¿hay canciones sobre la quebrada de Humahuaca? Sí. Yo escucho el carnavalito y ya me imagino en el carnaval de Tilcara, ¿o no? Ustedes que deben carnavalear más que yo. Con un vino. Hombre, ¿o el qué? Con un vino. Con un vino, ahí está, el vino, el festejo, ¿no?, del carnaval. Claro. Es más, los carnavales de Tilcara son famosos por eso, ¿no? Sí. Está en las noches de los compadres y de las comadres, hay todo un ritual que sube no sé a qué montaña, esto de tirarse harina, de pintarse, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Un sentido que le da el lugar y nosotros, ¿no? ¿Qué parte de modelos paisajísticos? Y también esto, ¿no?, lo que les decía, las cuestiones artísticas, hay canciones, hay cuentos, es más, la gente que está ahí pinta mucho cuestiones ancestrales, del lugar, del mismo lugar, ¿no? Eso le da una cuestión identitaria. Y, bueno, dice mucho más sobre el territorio percibido, dice como vía como para conocer las aspiraciones de la población en materia de paisaje, objetivos de la calidad paisajística, consultas sobre la categorización y uso de los valores,
dice que las consultas se han mostrado como un espejo que refleja la relación de la sociedad local con el territorio, y la conciencia que dicha sociedad tiene sobre su entorno. O sea, desde muy tiempos atrás, el ejemplo de la quebrada de Humahuaca siempre fue tomado como un ejemplo, turístico y cultural, o sea, siempre con más que todo con un turismo cultural, porque se va a conocer y se va a aprender. No tengo playa, no tengo, ahí ustedes, hay mucha amplitud térmica, o sea, yo tengo frío durante la noche, mucho calor durante el día, las actividades que puedo hacer son acorde al lugar, las paseos, caminatas, la comida, las noches enteras tomándome un vino, diría el compañero, y las fogatas que se hacen en los campings. No por eso los extranjeros van mucho a esos lugares, recorren mucho la quebrada de Humahuaca porque, bueno, porque tiene una identidad y tiene una historia para contar, ¿no? Que nos puede o no gustar, o sea, quizás hay gente que diga, bueno, yo la verdad que la quebrada no iría, me iría, no sé, a la costa o me iría a otro lado. Y acá vemos lo que se nombró al principio, ¿verdad? Que cuál sería, dice, el carácter o huella del paisaje. ¿No? El resultado de la acción, volvemos de los factores naturales y humanos. La marca seña o huella, dice, es una configuración de la sociedad sobre la naturaleza y sobre los paisajes. ¿No? Es decir, lo que es la marca, seña o huella es ¿cómo les explico? Es lo que le da la identidad. Si yo digo quebrada de Humahuaca, ustedes ya se van imaginando qué. Si les digo glaciar Perito Moreno, ya se van imaginando qué cosa van a ver. Desde lo poco que conozco, de lo mucho que conozco, de lo que leo. Y voy al lugar y me encuentro con lo mismo o con algo más. La expresión morfológica, es decir, las formas. No es lo mismo hablar de la quebrada de Humahuaca que hablar de, por ejemplo, bueno, el Calafate Bariloche, o que hablar de la quebrada de Lules, o el ejemplo que vamos a ver acá del ingenio de Lules, ¿no? Dice de San Pablo, el paisaje es al mismo tiempo un indicador y un objetivo de sostenibilidad, dice, por cuanto constituye la manifestación visible y sensible de los procesos territoriales. Bueno, es como complicada la oración, pero básicamente tiene que ver que tanto el territorio como el paisaje van de la mano, chicos, y uno sostiene al otro. Yo no voy a tener no voy a tener un paisaje si no tengo un territorio, porque no nos olvidemos que sobre el territorio se construye el paisaje. Los objetivos, bueno, habla del desarrollo sostenible, ¿no? De cómo yo poder organizar y desarrollar y gestionar un paisaje, si bien digo, un lugar con un paisaje cultural, por ejemplo, pensando en el desarrollo sostenible de ese lugar. Y acá tenemos, bueno, hay imágenes, ¿no? De la Plaza Independencia, de una casita de Villa de Medinas, y para este sector, o sea, hay fotos de diferentes tipos de paisaje, ¿no? Este paisaje que sería un paisaje urbano porque está en la Casa de Gobierno, y esta es la Plaza Independencia en sus mejores épocas, ¿no? Había lapachos, poquito vieja la imagen, pero lo han puesto a propósito. Esto sería una casa muy antigua en Villa de Medina, y esto sería ya así un caminito, lo que sería la quebrada de Humahuaca, ¿no? Me quedan 10 minutos. Ay, se me fue la clase. Bueno, lo que le quería mostrar, chicos, es ¿qué sería el ex ingenio San Pablo? Es muy linda la historia de este ingenio y del lugar, es muy interesante. Yo ya después le voy a pasar, si quieren, una parte de la tesis de la doctora Jacqueline Salim, porque la historia de los Nogués, que son los que vienen de Francia, apellido Nogués, en realidad el que viene es el que crea la fábrica, que es Jean Nogués. Si ustedes están viendo acá, este es el ingenio, la fábrica, la antigua fábrica que funcionaba como ingenio. Dejo la imagen porque estaba en el predio que él compra, ¿verdad? Lo que sería a la entrada de después la villa de San Pablo, compra ese predio y crea la fábrica, y a la par, en unos metros, la casa familiar. Todo lo que es la casa familiar y el entorno está hecho todo hecho por un paisajista francés.
el mismo que trabajó en el Parque 9 de Julio. Entonces, todas las estatuas que ustedes van a ver en los jardines del ex ingenio San Pablo, cuando usted entra a la Universidad San Pablo T, todo eso está traído de Francia y está diseñado por un paisajista francés. Entonces, ¿él qué quería? Él quería tener un gran jardín donde su esposa pueda, con toda la ideología y las costumbres francesas, pueda caminar, pueda pasear y tomar el té a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y después compra el sector, digamos, de la montaña, el sector pedemontano, y forma lo que es la Villa Nogués. Y si ustedes van a Villa Nogués, van a ver que todas las casitas tienen estilo francés porque son a media agua. Es decir, hay una historia muy rica porque después muere Jean Nogués, los hijos toman la herencia, fue mal administrado y quebraron. Quebraron y lo tuvieron que rematar. Y al rematarlo, ¿quién lo compra por 2 pesos más o menos? Roquiaferro. Y la muy visionaria esposa no tiene la mejor idea que cercarlo, cerrarlo y crear la Universidad San Pablo T, siendo que esto era un espacio público. Y después vamos a ver cómo la gente percibía, ¿no? Y les costó mucho sentir que esto de pasar a ser público, de público comienza a ser privado. Me quedan 7 minutos. Entonces, hay toda una historia, por eso se llama Villa Nogués, porque era de la familia Nogués que después, al morir, se empezaron a vender las tierras, y cuál era la idea, que se cree, digamos, que las casas que se construyan tengan un estilo francés. Entonces la mayoría, la capilla donde la gente elige ir a casarse, las casas tienen esa construcción a media agua que tienen que ver con el estilo francés. Y dentro de la casa, que ahora son las oficinas, es muy triste porque cuando rematan, porque estaban súper quebrados los Nogués, se llevan todo el mobiliario. Y lo único que queda digamos, original de la época es la mesada de comedor, que es linda de ir a verla porque es toda de madera maciza traída de Francia, y un gran cuadro, que yo no recuerdo si está pintada ella, la mujer de Jean Nogués, o él. Está ahí puesto, eso queda como reliquia, en donde era un comedor donde ellos, lo utilizaban. La casa es de estilo francés y el parque también es muy bonito el lugar, pero ahora está totalmente modificado esto, ¿no? De este paisaje cultural totalmente modificado por la universidad, porque la universidad, a ser privada, bueno, y tuvo que hacer, si bien se conservó la casa y el jardín, pero tuvo que hacer otros edificios y demás cuestiones, ¿verdad? Cercarlo, pedir permiso para entrar y demás. Y la villa también es un lugar muy bonito para recorrer, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, si no los conocen, no. Algún día iremos a ver. Esperen que... Bueno, y acá están, por ejemplo, paisajes del noroeste argentino, La Puna, Valles Calchaquí, Quebrada de Humahuaca, o sea, acá hay un mapita donde hay muchos paisajes y ustedes después podrán decir, bueno, a ver, quisiera hacer una visita guiada, no sé, Valle del Lerma, Cuenca de Metán, la llanura oriental, son todos paisajes del noroeste, y acá están las imágenes, ¿no? Cuando uno habla de paisajes, trabajamos mucho con la imagen, los fotógrafos también hablan mucho de paisajes, ¿no? Paisajes, de esto sería Purmamarca, esto sería lo que es el valle de la Quebrada de Humahuaca, y esto sería la Puna, no sé si lo llegan a ver acá al chiquito, esto sería la Puna, que sí, también forma parte de el paisaje norteño. Y después ya, si venimos bajando en altura, tenemos la selva pedemontana o las yungas. Es una foto de lo que sería el Cadillán, el dique celestino Helsi, y esto sería, no sé, creo que no sé si es el río Lules, el que está acá abajo. Son imágenes, bueno, y acá tenemos imágenes más de la llanura, en donde se ven las actividades productivas, limón, uva, parcelas de cultivo, parcela podemos inferir que sea caña de azúcar o soja, y acá tenemos estas plantas que en realidad no son originarias, sino son trasplantadas o traídas, ¿verdad?, de otro lugar. Y pasamos a las ciudades, San Salvador de Jujuy, que ya estamos hablando de un paisaje urbano, Catamarca,
Salta y San Miguel de Tucumán. O sea, es como que vamos bajando en altura, desde La Puna, Quebrada de Humahuaca, pasamos después a lo que sería más húmedo, la selva, ¿verdad? Los ríos, y esta sería la cuestión urbana. Y bueno, acá habla del paisaje de la Quebrada de Humahuaca, que no tengo tiempo ya para explicarle, pues se me fue rápido la hora, y el tema de la patrimonialización del paisaje de la Quebrada de Humahuaca, que hay toda una cuestión ahí porque se lo quiere lograr, creo que ya es patrimonio, para mayor conservación, sobre todo de las poblaciones autóctonas y de las actividades que se realizan, chicos. ¿Por qué? Porque hay mucha presión de las multinacionales, de las empresas, en querer hacer, por ejemplo, hoteles no acorde al lugar. Tenemos el claro ejemplo en Tafí del Valle de ese hotel que se estuvo creando, ¿verdad? Y que lo tuvieron que detener. ¿Por qué? Porque en Tafí del Valle no se puede construir de forma vertical. O sea, un solo piso puedo tener, pero nada más, no semejante moles de concreto, en donde, ¿qué es lo que hace? Eso, quitar la vista del paisaje, porque en realidad uno cuando va a Tafí no tan solo disfruta del sol, del paseo, sino disfruta de ¿qué? De mirar el paisaje, ¿no? Bien, y después, bueno, ahí hablan los indígenas, los aborígenes del lugar, paisaje central de la llanura tucumana, habla del paisaje azucarero en relación con el ingenio San Pablo. Hay una imagen de 1920 y del 2001 ahí. Es muy interesante. Bueno, y nada más. A ver, ya salgo de acá, que no sé cómo. A ver, esperen un momento. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo, antes que se acabe la clase, o ya se acabó, no sé. Subir esto al aula virtual y ustedes puedan ver, chicos, más que todo, cómo se construye el concepto de territorio relacionado con el paisaje y tomar estos dos ejemplos. El paisaje de la Quebrada de Humahuaca y el paisaje de lo que sería la fábrica del ingenio San Pablo, ¿verdad? En relación con la comunidad y lo que es ahora, lo que fue y lo que es ahora. ¿Se entendió algo? Sí, sí. Díganme, bueno, si no se entendió, no importa, porque lo mismo después los puedo volver a explicar. Yo lo subo a la plataforma y ya voy a ir diciendo cómo sería el parcial. ¿Alguna pregunta? No. Profe, en lo de, había leído, usted también ha dicho, de una construcción que refería al paisaje que representaba. Sí, o sea, hay algo que está hecho, que ya está construido, y hay algo que tiene que ver con la construcción cultural. Queda un minuto, con la construcción cultural que uno tiene sobre ese paisaje. ¿Me explico? Bueno. Sí. Si no importa, lo vuelvo a explicar después, pero ya se corta, menos de un minuto queda. No quiero ir sin despedirme. Vale. Gracias por estar, chicos. Cualquier cosa me van preguntando por el WhatsApp, Y si hay que volver a explicar, lo explico, pero ya se me corta. Se me corta y no quiero ir sin despedirme. Un gusto verlos, Y ya estamos comunicados. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.